Videotutorial 21. Teorema de Norton. Desarrollado para el texto Circuitos eléctricos, práctica de laboratorio. Editorial Alfa Omega. Para otros videotutoriales consulta texturoacademia.com. Muy bien, vamos a iniciar un videotutorial de aproximadamente 20 a 25 minutos, en el cual mejor dicho lo he dividido en tres fases. La fase 1, que es la que vamos a trabajar en ese momento, es la parte de resolución teórica conceptual. Esa parte pues corresponderá o te será mucho más sencillo si tú tienes bien claros todos los teoremas que hemos estudiado a lo largo de este texto. La fase número 2 corresponde a la parte de la simulación. Vamos a utilizar para ello el software Multisim 14 de National Instruments. Y la fase 3, que prácticamente vamos a utilizar lo que denominamos como el MyDAC. Muy bien, iniciemos entonces con la parte teórica. El teorema de Norton implica o nos dice que podemos reducir una red mucho más compleja a únicamente una fuente de corriente que denominamos corriente de Norton y que esté en paralelo con un único resistor, el cual vamos a llamar resistor de Norton. Tanto resistencia de Norton como corriente las debemos de encontrar. Acá observamos que tenemos dos fuentes de voltaje, por lo cual al observar esto necesitamos aplicar el teorema de superposición. La segunda parte implica que, como vamos a aplicar superposición, tenemos que eliminar la resistencia donde está nuestra incógnita. Y vamos a nombrar esas terminales como A y B. Muy bien, quitada la resistencia de carga, necesitamos decidir cómo vamos a aplicar superposición. ¿Con la fuente de 3 voltios primero o con la fuente de 6 voltios? Pues es arbitrario, podemos utilizar cualquiera de las dos para poder resolver. Por ejemplo, iniciemos con la fuente de 3 voltios. Necesitamos trabajar entonces la de 3 voltios y para ello hay que eliminar, o mejor dicho, colocar en cortocircuito la fuente de 6 voltios. Este alambre de acá la está anulando, por lo cual podríamos desaparecerla momentáneamente de nuestro estudio. Muy bien, con eso tenemos que ya está en corto la fuente de voltaje, y para determinar la corriente de Norton necesitamos cortocircuitar entre las terminales A y B donde estaba anteriormente la carga. Muy bien. Y bueno, he observado que prácticamente a mi circuito le hace falta una resistencia en este punto. Caso contrario tendremos problemas para resolverlo. Y también vamos a agregarla específicamente acá. Con un valor de 1.2 kiloohmios. Coloquémosle 1.2K. Creo que me explico con esto. Observamos prácticamente que 1.2 y 1K están en paralelo. ¿Cómo lo sabemos? Porque este nodo que tú ves aquí, al cual podemos llamarle nodo C, es común a ambas resistencias. Este alambre de acá, que está cortocircuitando la fuente original, podemos llamarle nodo D. Y el nodo D también es común a la de 1.2 por su otro extremo. Por lo tanto, automáticamente vemos que 1.2 kiloohmios está en paralelo con un K. Y con esto ya podremos empezar a reducir el circuito y nos queda como sigue. He adelantado un poquito el dibujo para optimizar el tiempo. Si te das cuenta, he quitado momentáneamente la resistencia de 1 kiloohmio que ves aquí entre el nodo C y el D. Esa resistencia prácticamente equivaldría a que yo venga y la coloque aquí hasta este punto. Este punto que prácticamente es común, dibujemos nuevamente acá. Ese punto que es común a todos los otros valores, quedando finalmente como lo ves ahí.
Estas dos están en paralelo, pero también no debe de olvidar que el nodo D que une la de 390 tiene que quedar aquí abajo. No hemos hecho nada diferente, simplemente el nodo D que está aquí originalmente ahora se corre hasta la parte inferior y este sigue siendo el nodo D. El nodo D es y va de este nodo hacia este nodo y hacia el resistor de 390, es decir, no hemos modificado absolutamente nada. Date un tiempo, dale pausa al video y observa con detenimiento. Ahora, estando en paralelo, vemos también que la corriente de Norton cortocircuita a la resistencia de 390 ohmios. Entonces, al cortocircuitarlo, prácticamente esa resistencia no existe, quedando nuevamente el circuito como lo verás a continuación. Entonces, vemos que como este cortocircuito que vemos acá, cortocircuita la fuente 390, pero a la resistencia de 390, esa resistencia no existe. Prácticamente, pues no la dibujamos porque no existe. La corriente sigue el camino de menor oposición, que es a través de este cortocircuito que se colocó aquí para medir la corriente de Norton. Las dos resistencias que están en paralelo se han vuelto a colocar con un valor equivalente a 545.45. Coloquémoslo aquí de esta manera, 545.45. El nodo C ahí está presente, el nodo A está aquí presente, el nodo B también en la parte inferior. El nodo que desapareció es el nodo D. Por lo tanto, vemos que el circuito nos quedó de una manera mucho más simple y observamos que el nodo C realmente es común tanto a 390 ohmios como a 545 y el nodo A, que sigue siendo o es mejor dicho el nodo B, también es común por la parte inferior a esa misma resistencia. Por lo tanto, tenemos que 390 ohmios están en paralelo con 545.45. Entonces, primero vamos a determinar la corriente total que entrega la fuente de 3 voltios, para después aplicar un divisor de corriente y determinar la corriente de Norton. Entonces, nuestra I total es igual a, sería 5.5 miliamperios, que resulta de dividir 3 voltios dividido el paralelo, lo que es igual a 227.40 ohmios. Por lo tanto, la I total, que es la que necesitamos y que está aquí presente, y después aplicar un divisor de corriente para determinar la de Norton, toma el valor siguiente, es decir, 3 voltios dividido los 227.40 ohmios, tomando un valor de 13.19 miliamperios. Muy bien, con esto entonces ya podemos saber la corriente de Norton debido a la fuente de 3 voltios. La corriente de Norton equivaldría a decir la resistencia opuesta, que es de 390 ohmios, por la corriente que llega al nodo. El nodo sería el nodo C, dividido la suma de las dos que están en paralelo, 390 más 545.45 ohmios, siendo la I de Norton igual a esto, 5.5 miliamperios. Y ojo, no pierdas el sentido de la polaridad, es decir, el sentido de dirección de la corriente, la cual se puede ver aquí. La corriente I de la fuente llega al nodo C. Una porción se va hacia arriba y otra porción se viene hacia abajo. Por lo tanto, la porción que viene hacia abajo es la que nos interesa. Por lo tanto, la corriente de Norton realmente no va para abajo, sino que va subiendo debido a la fuente de 3 voltios. Entonces, para no olvidar que la corriente va subiendo y después poder hacer la suma correcta, indicamos con una flecha que va subiendo. Ahora, terminemos con la otra fuente de voltaje.
Entonces, acá nos tocaría analizar la fuente de 6 voltios, colocando directamente en cortocircuito la fuente de 3, tal y como lo estoy haciendo ahorita, lo que equivaldría a que la fuente de 3 voltios estaría desapareciendo de nuestro circuito. Y observa algo en lo cual tienes que tener mucho cuidado. La resistencia de 390 ohmios ahora está en cortocircuito debido prácticamente a este conductor. Si la corriente subiera por acá, ¿por dónde se iría? Analízalo. ¿Por donde hay resistencia o por donde no hay resistencia? Lógico, se iría por acá. Por lo tanto, la resistencia de 390 ohmios prácticamente es como que no existe, quedando el circuito tal y como lo ves así al momento de aplicar y dejar en corto la fuente de 3 voltios. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Observamos que realmente este corto que hicimos arriba corresponde siempre al nodo A, corresponde siempre a lo que es el nodo A. El nodo A está aquí y estaría siguiendo todavía todo el cable morado o lila hasta este punto. Por lo tanto, este punto también es el nodo A. El nodo D es común a ambas resistencias. Por lo tanto, podemos observar inmediatamente que 1 kilo ohmio está en paralelo con 390 ohmios, quedando como sigue ahorita. Ahora, observa con detenimiento lo que acabo de realizar. Redibujé el circuito prácticamente tal y como lo ves acá. El nodo D ahí está presente, aún no se ha perdido. Está acá justo con la fuente de 6 voltios. El nodo A es todo el nodo que está arriba, todo el alambre conductor de arriba. El nodo A comienza acá del lado derecho, donde está la corriente de Norton, sube hasta el punto más alto, que serían los extremos que vemos aquí a tu izquierda, el extremo A y el extremo A. Y luego, lógicamente, regresando a la de 1.2 kilo ohmios. Observa que ahora tenemos un nuevo cortocircuito. ¿Por dónde pasa la corriente que sale de la fuente? Llega, se divide en ambas resistores de 1K y 390, llega al nodo A, una porción se dividiría para acá y otra porción se dividiría hacia la izquierda. Pero la pregunta es, ¿qué camino sigue la corriente eléctrica? ¿El camino de nula resistencia o el camino donde hay resistencia? Lógicamente va a seguir a la derecha, siendo que la corriente realmente camina hacia acá, porque del lado derecho solo hay un alambre conductor, pero del lado izquierdo la corriente tiene que ser 0 amperios o miliamperios. Prácticamente no existe, porque este alambre de acá, esto de acá, hace nuevamente un cortocircuito que prácticamente está anulando totalmente la R de 1K, siendo la corriente de Norton algo muy simple por aplicar, es decir, la fuente de voltaje de 6 voltios dividido el paralelo de 1K y 390, que al encontrar el paralelo nos da el valor de 280.57 ohmios. Finalmente la corriente de Norton toma un valor de sería 21.38 miliamperios. Entonces, esa es la corriente debido a la fuente de 6 voltios. Pero toma en cuenta nuevamente la dirección de la corriente. En la fuente de 6 voltios la corriente va subiendo hacia el nodo D. Se divide y sigue subiendo hacia el nodo A. Y justamente a la derecha nos indica que la corriente de Norton va descendiendo. Por lo tanto, como la corriente desciende, tenemos que hacer una suma algebraica para determinar el valor correcto de la corriente de Norton. Como la corriente va subiendo con nuestra fuente de 3 voltios y con la otra va descendiendo, prácticamente tenemos una resta entre las dos corrientes.
la cual se torna y toma valor siguiente. Sería 21.38 miliamperios, que indica que la corriente va hacia abajo según el cálculo anterior, menos los 5.5 miliamperios, que nos dice que la corriente va hacia arriba, tomando finalmente la corriente de Norton un valor equivalente a 15.88 miliamperios. Entonces, esta es la corriente que hemos estado buscando a través de aplicar el teorema de superposición. Tenemos la corriente de Norton, nos falta la resistencia de Norton. Muy bien, entonces, quitando ahora la resistencia de Norton, o encontrando la R de Norton, necesitamos prácticamente colocar todas las fuentes de voltaje en un cortocircuito. En este caso, las dos fuentes. Y vamos a medir observando hacia adentro de las terminales A y B el valor de la resistencia. Nuestro circuito redibujado implicaría que hay que eliminar esta fuente de aquí y hay que eliminar también la de aquí abajo. Entonces, prácticamente tenemos que, al cortocircuitar la fuente de arriba, aquí, la resistencia de 390 ohmios deja de existir nuevamente. Nuevamente 1.2 kilo ohmios que está aquí presente queda en paralelo con un K. Redibujemos el circuito para ver cómo nos queda. Vemos que el circuito redibujado prácticamente nos queda un poco más simple. Observen que nuevamente 1 kilo ohmio está en paralelo con 1.2 kilo ohmios. Nos quedaría un circuito como el que sigue. Dejemos todavía terminal A y terminal B, llamémosle a esta nuevamente la A, porque justamente vean acá, sigan la línea que estoy trazando, corresponde al mismo punto. Entonces, prácticamente digamos terminal A, terminal B, ahora identifiquemos esta como C. Observa lo siguiente, 1.2 está en paralelo con 1 kilo ohmio. Dibujemos acá lo que corresponde al nodo A y tendríamos una resistencia equivalente y acá el punto B. Al mismo tiempo podemos resolver y decir, bueno, el punto C, el nodo A está ahí presente, pero cuando combinamos en la parte inferior, el nodo C prácticamente es como el que quedará acá. Observa esta línea de aquí, el nodo C está conectado a la parte inferior de 1.2, pero 1.2 y un K están completamente en paralelo. Entonces, la resistencia de 390 ohmios prácticamente es como que saliera desde este punto. 390 ohmios, llegando lógicamente al mismo nodo A del cual partió, es decir, aquí. Por lo tanto, el nodo A es este. Las dos que están en paralelo son resistencias que ya habíamos calculado y tomaron el valor de 545.45 ohmios. Entonces, estas dos al combinarlas en paralelo nos tiene que dar el valor de la resistencia equivalente que estamos buscando, que corresponde a una resistencia de Norton de 227.40 ohmios. Muy bien, con eso tenemos prácticamente la resistencia de Norton. Sin embargo, pudiste haber ido por otro camino, observando lo siguiente. También aquí arriba, 1 kilo ohmio y 390 también están prácticamente en paralelo, es decir, esta de acá con esta de acá están en paralelo. ¿Por qué? Porque son comunes en el punto C y también son comunes por su parte exterior en el punto A o nodo A. Pero al quedar únicamente una resistencia de estas dos, todavía el nodo A es común a la única que quedó por acá, pero el nodo C también es común a esta otra que es la misma, común por acá y común por acá. Prácticamente es como tener las tres resistencias en paralelo, es decir,
un K está en paralelo con 390 y también en paralelo con 1.2, tomando un valor equivalente al que ya hemos encontrado. Entonces, ojo, ten mucho cuidado cuando estés calculando circuitos y resistencias en serie paralelo. Tienes que tener mucho cuidado con el término que estamos diciendo paralelo, con el término cortocircuito y lógicamente con el término circuito abierto. Entonces, nuestro equivalente de Thevenin final queda de la siguiente forma. Tenemos que colocar prácticamente una fuente de corriente, la cual esté en paralelo con una resistencia de Norton, que toma un valor de 227.40 ohmios y lo que corresponde a 15.88 miliamperios. Con esto tenemos prácticamente nuestro circuito equivalente de Norton. Como verás, el procedimiento es un poquito extenso, pero sin embargo es un procedimiento muy metódico, es decir, es muy cuadrado la forma en que tú tienes que razonar. Ahora bien, para finalizar, solo te comento que generalmente podemos ir aplicando la ley de Ohm desde el equivalente de Norton al equivalente de Thevenin. Es decir, podemos trasladar específicamente una fuente de voltaje con una resistencia de Thevenin, tal que también encontramos el equivalente. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente vamos a multiplicar la fuente de corriente por la resistencia, una multiplicación que nos va a dar el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Entonces, el voltaje de Thevenin, según nuestra operatoria, toma un valor de 3.61 voltios. Y para nuestra fortuna, la resistencia de Thevenin es exactamente la misma que la resistencia de Norton. ¿Qué nos falta acá? Agregar prácticamente el resistor de carga para poder hacer los cálculos que nos pidan o que nos sea requerido. Cálculos que nos puede llevar a determinar la corriente de carga, la potencia de recarga y, por qué no, la potencia máxima que pueda recibir de la fuente de corriente o ya sea de la fuente de voltaje. En el siguiente video tutorial estudiaremos lo que corresponde al teorema de máxima transferencia de potencia, donde comprenderemos este concepto tan importante. Sin embargo, de momento vamos a Multisim y comprobemos que realmente nuestros datos ya han sido correctos, es decir, 15.88 mA la corriente de Norton y 227.40 la resistencia de Norton. Muy bien, estamos ahora en la comprobación del teorema de Norton. Prácticamente tenemos el circuito ya armado, lo armé pues prácticamente, tú ya sabes cómo hacerlo. Básicamente es algo muy sencillo de realizar, solo vienes acá y vas conectando precisamente. Ahora necesitamos medir la corriente de Norton, para lo cual vamos a extraer nuestro multímetro. Vamos a colocar específicamente entre el nodo A y entre el nodo B nuestra correspondiente medición. Necesitamos medir corriente. Bueno, recuerda que para medir corriente se tiene que abrir el circuito y colocar en serie el medidor, en este caso el amperímetro. Aquí, como el circuito ya estaba abierto y corresponde donde estaba la resistencia de carga, para el cual nos pidieron equivalente de Thevenin. Entonces, la corriente al descender o al pasar por 390 y al descender de los elementos superiores, viene acá, pasa por el nodo A, pasa por el medidor y vuelve a salir nuevamente. Ahora, como vamos a medir amperaje, lo colocamos acá. Le damos el run y observamos 15.88 miliamperios. Puedes retroceder el video tutorial para observar que es exacta y justamente el valor que hemos encontrado de la corriente de Norton. Ahora determinamos la que corresponde a la resistencia de Norton. Lo primero que debe de hacer es, lógicamente, cortocircuitar básicamente las fuentes de voltaje, las dos. Abres aquí, borras porque lo contrario te saldrá un error. Tenemos que hacer la simulación anulando totalmente la fuente. El corto nos lleva a esto. Entonces, como vamos a medir ohmios, ya está en corto. Ahora abramos también acá
por simplicidad, hagámoslo así. Entonces ahora la fuente quedó deshabilitada totalmente y únicamente la corriente va a pasar por estos puentes que vemos acá, por estos cortocircuitos que hemos colocado a cada una de las fuentes. Le damos run y nos tendría que dar el valor de 227, que es justo lo que hemos encontrado anteriormente con la medición. Puedes observar prácticamente que corresponde a lo que estamos requiriendo para los valores de la resistencia de Norton, que es esta, y la corriente de Norton. Por lo tanto, está comprobado que nuestro procedimiento ha sido el correcto. Muy bien, revisemos ahora otro detalle. También podemos hacer la medición con el MyDAQ directamente desde aquí. Es decir, podemos ir y buscar específicamente lo que corresponde a la medición. Vuelvo a estar nuevamente acá para poder hacer la medición que corresponde con el MyDAQ virtual. Borro acá. Vamos acá a simulación y buscamos específicamente instrumentos. Podemos elegir directamente desde acá, tal y como lo vemos aquí, y podemos escoger los National Instruments que estamos necesitando. En todo caso podemos obtener de aquí, veamos, el multímetro digital. Aquí tenemos el multímetro digital, el del MyDAQ, que prácticamente nos va a permitir hacer una medición. ¿Qué queremos medir? Corriente. Bueno, el punto común corresponde a lo que es el negativo y el punto A, que es amperaje, ¿verdad? Entonces tenemos en cuenta eso. Ahora bien, observemos lo siguiente. Con un doble clic hemos sacado directamente lo que corresponde a la medición. Vamos a medir amperaje y tenemos conectado claramente entre el común y el A. Y aquí nos está diciendo también el software. Entonces aquí ya podemos darle run. Veamos acá, tenemos la simulación a través de NI MyDAQ. Coloquémoslo de esa manera y veamos qué valor nos da a nosotros. Muy bien. Bueno, nos está midiendo. Realizamos la prueba con esto. Con esto. Oh, ya sé cuál es el problema. Realmente aquí no puedo tocar absolutamente nada. Tiene que ser aquí arriba en el run. En el run estoy midiendo directamente la corriente de 15.88. Es decir, aquí está deshabilitado. No lo puedo hacer. Lo puedo hacer únicamente cuando estoy midiendo con el MyDAQ físico, con el real. Por lo tanto, bueno, le damos acá en el run, en la simulación, y puedes observar que corresponde a 15.8 miliamperios, que es justamente lo que hemos encontrado anteriormente. O bien puedes hacer también una medición diferente utilizando otro tipo de instrumento, como por ejemplo el multímetro Agilent. Es un multímetro más específico en el cual puedes encontrar una versión mucho más completa para medir voltaje DC, voltaje de alterna, ohmios y potencia, frecuencia, continuidad, y unas escalas para ajustar decimales y para incrementar el rango de medición, una medición automática. Entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir nuevamente lo que corresponde a la resistencia, ¿verdad? Veámoslo aquí de esa manera. Vamos a cortocircuitar entre este punto y este punto y vamos a quitar específicamente esto. Nuevamente cortocircuitamos la fuente y mejor dicho, eliminamos prácticamente la porción de abajo. Con eso las dos fuentes están anuladas. Démosle un run y observemos el valor de los ohmios. Pero antes realicemos la conexión específica para el nodo A y para el nodo B. Observa dónde estoy conectando. Solo tienes que asociarlo específicamente con esta parte de acá. Es decir, si te das cuenta, aquí dice input, voltaje, ohmios y continuidad. Corresponde a la entrada banana color rojo, que es justamente esta que he colocado acá. Y si quieres, pues cambiémosle de color solo para que la asocies rápidamente. Elijamos más o menos como por aquí el color rojo. Bueno, no es rojo, pero entendemos eso. Y la parte inferior que corresponde al negativo que está aquí conectado. Entonces vamos a encender el power que corresponde acá
vamos a elegir el valor de ohmios y le vamos a dar run a nuestro software de simulación. Como te puedes dar cuenta, justo y exactamente 227.4 ohmios la resistencia equivalente de Norton. Bueno, revisa acá, observa cómo se van corriendo los decimales. Ahora tenemos 227.4, .40, .45. Y si así lo quisieras, puedes modificar el rango de megaohmios o puedes reducir el rango de, bueno, a más megaohmios. Si no, pues aquí en el automático para que no tengan mucho problema. Muy bien, entonces con esto tenemos comprobado en la parte de simulación lo que corresponde al circuito equivalente de Norton. Ahora vayamos al protoboard, vayamos al MicDAC en un videotutorial más para complementar este videotutorial número 21. Nos vemos en un momento.